Bueno, bon dia i gràcies per la invitació. La veritat és que quan vaig la invitació amb aquest títol, perquè que m'ha marxat a viatge no vaig fer cas al títol. Però després quan vaig aterrar, dic, ostres, quin títol? Dic, això què vol dir exactament? Llavors em vaig pensar que podria parlar en castellà sí, residents de fora. Pensé que el título iba dirigido al mundo de los factores de crecimiento entre hematólogos, plasmáticos con plaquetas y artrosis y polio. Entonces, lo que yo desconozco más, desconozco muchas cosas, pero más es el polio. Entonces, intenté hacer la visión bibliográfica, si había alguna relación entre los factores de crecimiento plaquetada, poliomielitis o síndrome de postpolio. Y no he encontrado ninguna. No he encontrado ninguna. Con lo cual, me volví atrás y bueno, entro en artrosis, entro en la patología osteoarticular, intentando ver la patología osteoarticular que en esta casa se podía encontrar. Seguramente patología osteoarticular derivada de la poliomielitis, derivada de lesiones medulares, de enfermos crónicos. Y también tocando de manera inicial lo que serían los factores de crecimiento plaquetado. Entonces, he intentado ajustar un poco a lo que espero que puede ser útil. De todas maneras, lo que pongo aquí es una información determinada. Podemos hablar de cualquier cosa. O sea, cuando hay una pregunta que nos derivemos y os interese hablar, nos vamos y no hay ningún problema. ¿Cuánto tiempo tengo, por cierto? Pues fins a 2:45. A las 2:30. Vale. El tema de lo de la polio fue porque tuvimos una reunión con la asociación de polio y pospolio y algunos pacientes, algunos de la asociación que eran pospolios, les habían puesto factores de crecimiento en las rodillas y que habían mejorado tanto. Y esto yo debí tener una reunión al cabo de 2 días con el doctor y le digo, oye tú, que esto es... Sí, o sea, y no... O sea, que el tratamiento lo están haciendo, y no sé si alguien lo ha escrito. Sí, ahora me saldrá un poquito, o sea, no es que sea la polio sea Diana, sino Diana es la complicación. Entonces, lo que yo he hablado son las complicaciones. De todas maneras, para ir centrando el tema, estamos hablando de medicina regenerativa. Estamos hablando de un nuevo paradigma en terapias, en este caso algunas farmacéuticas, en el que intentamos a través de las células, a través de los tejidos, a través de ingeniería tisular, en un contexto absolutamente interdisciplinario, que va desde la ingeniería hasta la biología, obtener productos que sean capaces de regenerar las funciones, regenerar la anatomía, regenerar la histología de los tejidos tan dañados por la enfermedad. El paradigma actual con el que trabajamos es este, o sea, de recambio, una prótesis o una síntesis a la regeneración del tejido dañado. Ojalá en el sistema nervioso pudiéramos decir esto, que todavía son un poco. También para centrar las cosas, estamos entrando en un mundo en el que muchos de los agentes terapéuticos ya son medicamentos. Entonces, hemos hecho este cuadro de servicio para intentar canalizar el concepto de manera que cada uno se sitúe en el ámbito terapéutico donde estamos. Desde el punto de vista de los medicamentos celulares, en principio hay que hacer 2 distinciones. Una distinción, primera, es un medicamento de producción industrial, o sea, no podemos producir más que de manera masiva. En este caso, son células producidas de manera industrial. Si son producidas de manera masiva industrialmente, se considera medicamento por definición. Si la producción es no industrial, como por ejemplo un laboratorio como los nuestros, pueden pasar 2 cosas. Uno, que las células que se produzcan para generar una función idéntica a la esencial. Perdón, es que estaba pensando otra cosa. Se pueden generar los medicamentos de 2 maneras. Una, modificando las células sustancialmente, es decir, activándolas, expandiéndolas, poniendo un gen. En este sentido, se considera la manipulación sustancial y pasa a ser medicamento, o sea, las células pasan a ser medicamento. Y si no se manipulan sustancialmente, es decir, congelándolas, fraccionándolas, sin cambiar su identidad,
pueden pasar dos cosas. Que el uso sea homólogo, es decir, células de hueso para hueso, células de médula ósea para médula ósea, trasplante hematopoyético. En este caso, las células se consideran no medicamento, en algunos casos es tejido. Y si la función no es homóloga, es decir, células de médula ósea para corazón, para hígado, etcétera, las células se consideran medicamento aunque se manipulen poco. Esto sería un cuadro en que vamos poniendo las casillas para cada una de las situaciones en que nos encontramos. Como antes hemos ya empezado a poner el nombre de medicamentos de terapias avanzadas, nuestra división se dedica fundamentalmente a esto. Un medicamento de terapia avanzada, por terminología, es un medicamento que se definió en el año 2008, cuando se creó el Reglamento Europeo de Terapias Avanzadas, que en principio son células de cualquier origen que son sometidas, como decía antes, a manipulaciones sustanciales o se utilizan en funciones preferenciales o no homólogas, como decía antes. Este es el contexto de medicamentos de terapias avanzadas. Nosotros, en nuestra división, nos hemos dedicado durante los últimos 5 años precisamente a explorar, desarrollar y en el futuro seremos capaces de explotar comercialmente este tipo de medicamentos. De todas maneras, además de trabajar con medicamentos de terapias avanzadas, hemos visto que las células no manipuladas sustancialmente también tienen un papel de medicina regenerativa y lo estamos explorando con diferentes vías de acción. Es decir, nos dedicamos a medicina regenerativa utilizando fundamentalmente dos vehículos: las células manipuladas sustancialmente, mediante terapias avanzadas, y las células mínimamente manipuladas. El paradigma de la terapia celular con células mínimamente manipuladas es el trasplante hematopoyético. Como tenemos el abundante, se hace todo, el mismo paciente a sí mismo. Son células que son mínimamente manipuladas y es una terapia celular súper considerada después de 40 años. Entrando ya en las dos divisiones, abriré el concepto de lo que nosotros llamamos terapia celular inmediata. La terapia celular inmediata solamente es posible si no manipulamos sustancialmente. O sea, tenemos manipulaciones menores que se pueden hacer de manera rápida y actuar prácticamente a tiempo real. Podemos actuar a tiempo real en alguna indicación que sea quirúrgica, una fractura, se obtiene de la médula ósea, se procesa en la área quirúrgica, se puede aplicar de manera inmediata a tiempo real y después el paciente pues, se beneficia de los efectos terapéuticos. Esto sería una aplicación de lo que nosotros llamamos terapia celular inmediata. Esto se puede hacer no solamente con células, sino con plaquetas. O sea, entonces estamos entrando ya en el meollo del residuo, los factores de crecimiento. Podemos tratar pacientes de manera inmediata, a tiempo real, con plaquetas y con células derivadas de médula ósea o eventualmente, no es nuestro caso, pero podrá ser en el futuro, con células derivadas de lipoaspirados, con manipuladas mínimamente. En relación a plasma rico en plaquetas, yo creo que todo el mundo sabe que el plasma rico en plaquetas es de las terapias, es el producto terapéutico celular o paracelular más utilizado posiblemente en Cataluña y en España. Yo creo que en Cataluña se deben hacer al año más de 20.000 tratamientos basados en plasma rico en plaquetas, distribuidos mayoritariamente en el entorno privado y muy poco en el entorno público. El entorno público lo ha adoptado poco porque la entrada en el mundo terapéutico de plasma rico en plaquetas se ha hecho de una manera poco convencional, aplicándolo y luego intentando ver si tenía buen efecto o no. Hay intereses comerciales, hay intereses económicos, es una actividad económica muy importante, con lo cual ha redundado en que los primeros tiempos exista muy poca producción científica. Luego veremos esto. El plasma rico en plaquetas, entrando en materia de lo que es el producto, en el fondo es un concentrado de plaquetas que se obtiene por centrifugación con dos métodos clásicos. Uno, un plasma rico en plaquetas en que está toda la capa leucoplaquetal, entonces hay plaquetas con leucocitos, que es un concentrado plaquetar y leucocitario, en que lo único que hemos hecho es reducir volumen, quitar plasma que no contiene plaquetas
y quitar leucocitos, para quitar todos los rojos, con lo cual hay plaquetas contaminadas de leucocitos. Una centrifugación un poco más sofisticada, se puede tener un producto plaquetar libre o prácticamente libre de leucocitos y hematinas. Y esto sería el plasma rico en plaquetas leucorreducido. La ventaja teórica, que luego después la apreciación clínica, esto ya es difícil de delimitar, es que todas las citoquinas inflamatorias o los contenidos lisosomas utilitarios pueden generar cierto tipo de inflamación. Y entonces, en situaciones como por ejemplo intraarticulares, en aplicaciones en áreas en que no hay leucocitos, sería deseable trabajar con pocos leucocitos. Si se trabaja en campos abiertos quirúrgicos en que hay leucocitos por definición, que le pongas 4 leucocitos más no tiene ninguna trascendencia, con lo cual la elección de uno u otro depende mucho de la indicación. La plaqueta es una vieja poco conocida. Yo creo que no fue ayer, pero bastante recientemente se ha podido ir descubriendo el concepto de la plaqueta en muchísimas situaciones fisiopatológicas del organismo. Desde el trombo plaquetar como vehículo de diseminación clásica hasta sus capacidades estrictamente fisiológicas. O sea, la plaqueta activada, las plaquetas en el fondo es un reservorio de múltiples factores de crecimiento, citoquinas, moléculas bioactivas, que en el momento que es activada, ya sea porque entra en contacto con el endotelio, por una lesión endotelial que genera soluciones de incontinencia del endotelio, o un traumatismo, o porque se inicia el proceso de coagulación, se activa y comienza a liberar toda esta pléyade de factores. Hay una serie de quimiocinas que atraen los leucocitos, con lo cual desencadenan acciones vinculadas a los leucocitos. Hay toda una serie de granulotensos que se activan generando mediadores energéticos y produciendo vasoconstricción. Pero lo más interesante son estas dos áreas de aquí. Estas dos áreas de aquí. Especificidad de plaquetas, el plaquetismo compacto, el transforme compacto beta y todos estos mitógenos. Es decir, por un lado, tiene características antiinflamatorias, o sea, es antiinflamatoria y es un regulador negativo de la inflamación y de la proliferación, y por otro lado, genera estímulos mitogénicos a las células que están en su área de influencia, con lo cual explicaría, en todo caso, todos los beneficios terapéuticos, antiinflamación y regeneración. Sería el vehículo, sería el mecanismo de acción de las plaquetas. Los que trabajan más que yo en banco de sangre dominan perfectamente la tecnología del proceso de plaquetas. El plasma rico en plaquetas se puede manipular y se pueden generar diferentes formulaciones terapéuticas, desde un coagulito simple hasta una gelatina con volumen importante, hasta generar un baño de plasma rico en plaquetas para estimular tendones o ligamentos y diferentes aplicaciones. Incluso hay aplicaciones que se mezclan plaquetas en un titulado de hueso, le llaman la hamburguesa. O sea, hay montones de posibilidades de utilización en función de la personalización que haga falta. Esto sería lo que se llama el moco plaquetar, un moco que se pone y se puede modular en el campo operatorio. Como he dicho, hace casi 20 años que se utiliza el plasma rico en plaquetas. En España fue una moda desencadenada por un grupo de Vitoria a nivel de ciencia maxilofacial que luego se ha ido extendiendo a todo el ámbito de la medicina regenerativa del aparato robador. Lo que decía antes de que prácticamente no había bibliografía, progresivamente han ido apareciendo artículos con un nivel de evidencia curiosamente alto, pero luego contestaremos con el siguiente producto. Estos artículos, pues básicamente se han ido focalizando en indicaciones concretas, epigondilitis, osteopatía articular de rodilla, en 3 casos, con
con una evidencia por las características del estudio relativamente alta, y en todos ellos se comprueba que desde el punto de vista clínico, ante antiinflamación y dolor, es un producto que tiene cierta capacidad terapéutica. No sé si está por aquí, pero en algunos estudios demuestra que es mejor que el placebo, y en algunos estudios demuestra que es mejor que las inyecciones de ácido hialurónico, que es uno de los clásicos del tratamiento de la patología articular. Más conductología articular, manguito-botadores, infección de tendones. O sea, hay artículos desde el punto de vista de la parte del motor que soportan de manera más o menos sólida el uso de factores de crecimiento, como con plaquetas, en patología de la parte del motor. Aquí he de hacer un inciso en que uno de los problemas, que si no me van a molestar, uno de los problemas que ha existido para obtener evidencias es el hecho de que no hay un producto, hay 1000 productos de plasma con plaquetas. Prácticamente cada laboratorio, cada facultativo, cada sociedad científica puede generar un producto diferente. Muchas veces incluso el producto no es ni con plaquetas, que es plasma con plaquetas. Esto nosotros hemos comprobado. Y también es verdad que aunque se supiera cierta cantidad de plaquetas en el producto, los efectos inhibidores pueden ser revertidos a efectos estimulantes. Es decir, es un producto que ha de moverse en una frontera terapéutica que no es crítica, pero que sí es relevante. Es decir, en este caso, desde el punto de vista del motor, no es descartable ponerlo en el algoritmo de decisión terapéutica, introducir el plasma rico en plaquetas cuando hay patologías de tipo inflamatorio o de tipo doloroso crónico. Entonces, he estado dando vueltas al online y he encontrado cosas que pueden tener relación con las patologías que vosotros podéis ver. No he podido ir más allá, pero yo creo que son ejemplos significativos. Por ejemplo, las tendinopatías vinculadas a las paraplegias o incluso a las lesiones medulares. Yo creo que es más de lo mismo que antes, lo que pasa es que hay trabajos que ilustran que en la patología derivada de las patologías neurológicas derivadas, la ortopédica derivada de las neurológicas, hay una ventana terapéutica posible. Básicamente, lo que ilustra es con un paper por aquí, otro paper español, que yo de ese grupo no lo conozco, pero me ha llamado la atención en cómo habían cuantificado, por ejemplo, el uso de factores para la cicatrización de úlceras. Me llama la atención de ver que sí, que es posible cuantificar, es posible ver cómo se reduce el área de las úlceras desde el momento cero hasta que se acaba el tratamiento y detectar un efecto beneficioso a nivel cualitativo, más que cuantitativo, más que cualitativo. Este mismo trabajo pues explicaba cómo, además de los aspectos detectables, aspectos subjetivos de dolor, mejoraba con el plasma con plaquetas y también incluso la calidad de vida, con algunas encuestas de calidad de vida subjetivas, pero que al final daban una ventaja al tratamiento con factores de plaquetas en algún tipo de úlceras por presión. Esto es un ejemplo también que he encontrado en el que también tiene unos años, tiene 3 años desde cuando este ejemplo, en que a mí me ha sorprendido asistir a la posibilidad de que con plasma rico en plaquetas, mezclando con qué producto que generaba una liberación provocada de los factores, se podía llegar a etiquetar la úlcera de estas tan dramáticas. Y también me ha llamado la atención ver que, otra vez, monitorizando lo que pasa, este es un ensayo piloto con 3 pacientes, se podía ver cómo la área de las úlceras, el volumen de la úlcera iba disminuyendo a medida que la sometida a factores de crecimiento. Mientras, sabéis que existe el Centro Cochrane de Medicina Basada en la Evidencia, pues se van haciendo revisiones sistemáticas. Yo participé en una en el año 2009, en el que prácticamente lo que he dicho hasta ahora no existía. O sea, no existían los trabajos de evidencia fase 1, y aquí requerimos que especialmente
se había generado, me parece, 1.200 trabajos en el momento. Los 1.200 trabajos solamente eran aprovechables desde el punto de vista metodológico, 22 trabajos. Y los 22 trabajos arrojaban alguna luz en cuanto al beneficio del uso de factores en úlceras crónicas y distribución maxilofacial, para una tendencia que todavía no llegaba a significación. Luego, en esta revisión de hace 2 años sí que se vio que el plasma rico en plaquetas en úlceras crónicas, vasculares y depresión podía tener algún efecto terapéutico. Es decir, que a título de resumen, con el plasma rico en plaquetas, hay evidencia que empieza a ser sólida de que puede ser utilizado, digamos, con cierto contenido ético, y no solamente comercial, en pacientes con algunas afecciones del aparato locomotor y algunas complicaciones vasculares o de ulcerosas, etcétera, derivadas de patologías neurológicas. De todas maneras, esto no se ha acabado aquí. Esto, por ejemplo, es un compendio de los ensayos clínicos que hay en el mundo en factor de crecimiento. Hay 48 ensayos activos en Estados Unidos, 38 en Europa y el resto diseñado, es decir, que se está creando evidencia, ensayos que ya están bien diseñados y se espera obtener beneficios. Y como podéis ver en Europa, los que más están apostando en CRP es el Reino Unido y España, curiosamente. Y esta sería un poco el resumen en cuanto a una visión, yo diría que puedo decir que es más personal que de otra cosa, de lo que hoy en día sería el uso de factores o plasmáticos plaquetas en las patologías que aquí pues, quizá podéis encontrar. Entonces, si en este momento hay alguna pregunta sobre el diseño de los factores, y si no, cambiaré de tercio. Solamente una pregunta. Has dicho que fraccionando la propia sangre del paciente no consigues un plasma rico en plaquetas. Sí, se consigue. Todo esto que he hablado es del propio paciente. Con una centrifugadora de fases y sacar esto. El propio paciente. El uso del donante receptor, el uso halogénico, estaría dentro de otro marco regulatorio. Se entraría de lleno en lo que es un medicamento de fabricación industrial. Sería en el marco regulatorio, porque cuando se utiliza un donante para obtener una serie de dosis para obtener diferentes dosis, ya entramos en el mundo semi-industrial. No está definida esto, no está definida, creo que puede ser el límite de dosis por lote, con lo cual todavía no sabemos exactamente, en este caso, cuál sería el paso. Pero lo lógico, si un fabricante digamos, entrar al mundo halogénico, sería fabricado a nivel industrial, entraría como medicamento como sería un antibiótico. Y esto se saca sangre antes, se trata, se guarda y el día que lo opera se lo... bueno, aquí hay se guarda poco. Hay que usarlo lo antes posible. Los factores estos son muy lábiles, tienen vida muy corta. Entonces ahora hay tendencias de guardarlo congelado. Hay una serie de tendencias. Hay empresas que incluso están dando servicio a la distancia para obtener sangre, pero al final importan los congelados y los van enviando. Aquí yo no tengo información sobre la validación de la bioactividad del producto congelado. Se hace, pero no me queda claro que se haya validado exhaustivamente que el producto congelado tiene la misma capacidad de antifluoridad que el fresco. Aquí no sé que se hace, porque además estamos discutiendo estos días con una propuesta de hecho, pero no tenemos información sobre verdaderamente en el momento que tú congelas y descongelas estas moléculas, cuáles son sensibles y cuáles son a la congelación. Entonces, aquí hay que ser prudentes. Pero hay empresas que están haciendo, empresas que están dando el servicio de congelación a distancia. ¿Sigo? Sí. Entonces, el segundo producto ya es ligeramente más complejo, que es el concentrador medular. El concentrador medular es un bien conocido, es la médula ósea que trasplantan los hematólogos, pero en el volumen inferior y utilizado quizá con las mismas indicaciones que hablábamos antes. La médula ósea se puede congelar de dos maneras, prácticamente con conceptos paralelos a lo que decía antes. Se puede congelar la fracción mononuclear,
de la médula ósea, de manera que los epicitos, ganglocitos y monocitos, partes de monocitos y maquilles son excluidos, con lo cual también los fenómenos inflamatorios derivados de estas células pueden ser evitados, o se puede utilizar una centrifugación con un gradiente de densidad, de manera que tienes la fracción mononuclear en la que están contenidas las células madre, básicamente, ¿no? Entonces son los dos conceptos, y de manera paralela se puede argumentar lo mismo. Para una integración abierta no hace falta seleccionar, en un campo cerrado, con una manipulación, en lugares muy sofisticados, pues mientras más depurada sea el producto, mejor. También he de decir que con el tiempo hemos visto que en estos concentrados de médula, en estas regiones moleculares de médula, si hacemos el tipo de separación, perdemos algunas células mesenquimales. O sea, no recuperamos el 100% de las células mesenquimales que se quedan a caballo entre los dos niveles de producto. O sea, recuperamos un 60% aproximadamente. Pero bueno, estas son ya precisiones cualitativas. La médula ósea lo que tiene, muy simplificadamente, tiene tres linajes celulares. Uno, tiene el linaje hemopoyético, las células capaces de generar hemopoiesis, generar todo el sistema hemopoyético y mantener estable toda la hemopoiesis circulante y presente en la médula ósea. Después tiene progenitores mesenquimales, la médula ósea deriva del mesodermo y el linaje mesenquimal y hemopoyético corren de manera paralela. Las células mesenquimales, después lo veremos, tienen unas propiedades muy interesantes, son pluripotenciales, pueden dar lugar a todos los tejidos de sostén del organismo. A título, digamos, un poco jocoso, digamos que el organismo tenemos tres dimensiones porque tenemos células mesenquimales. Si no teníamos huesos, no teníamos tendones, no teníamos estructura tridimensional. Y después están los progenitores vasculares que derivan de un tronco común de las células hemopoyéticas. Entonces esto es muy interesante porque este paquete celular puede generar tejido, que puede generar su propia vascularización y sus propios elementos de regulación. O sea, es un producto que es interesante en la vida. Es interesante porque es muy accesible y tiene todos estos progenitores, pero en concentración reducida. Mira, por ejemplo, aquí, para el indicador, hay en una estación de médula ósea de 100 mililitros, hay aproximadamente unas 40.000 células mesenquimales. Después veremos que en los productos que ponemos en terapias avanzadas ponemos 40 millones. Es decir, estamos hablando de un contenido que sí que existe, pero en concentraciones muy reducidas. Bueno, esto me lo salto para ilustrar alguna cosita en cuanto a patología articular. Y si usamos el mismo sistema de elaboración de plasma con plaquetas, vemos que la actividad usando dados medulares en el aparato regulador es mucho más reciente, hace pocos años que se está utilizando, y el nivel de evidencia es mucho menor. Casi todos son ensayos piloto, son ensayos lineales, muchas veces sin ningún control. De todas maneras, leyendo con cierto detalle los papers, sí, uno tiende a creer que hay un efecto biológico, bioclínico interesante en lesiones condales articulares, en la artrosis crónica, en lesiones condales heterolíticas. En tendinopatías, en osteoporosis de cabeza femoral y en pseudoartrosis. Son prácticamente las grandes patologías que hoy en día se tratan en aparato automotor. Algunas están asociadas a las patologías neurológicas. Yo creo que lo que sí no he encontrado son artículos negativos. Es decir, estos son positivos en nivel de evidencia moderado, pero no hay ningún artículo que diga, mira, esto aquí no funciona. Después también en otros, en el contexto de las terapias celulares inmediatas o divertidas, estamos trabajando con todos los hospitales y en este caso llevamos prácticamente 100 casos tratados de pacientes con todos medulares
Y realmente en los primeros análisis el resultado es positivo. O sea, clínicamente los pacientes mejoran la escala de dolor, mejoran el funcionalismo y realmente los prescriptores están muy contentos de utilizarlo. Es una aproximación sencilla, económica, es muy económica y está muy al alcance de la prescripción. Interesantemente, empiezan a haber comparaciones entre lo que sería este tipo de producto y el que explicaré después, que es el medicamento de terapia avanzada. Y concretamente, el modelo animal, este artículo es muy interesante, grupo control, con sus scores de funcionalismo perfectamente mantenidos, con lesiones inducidas en un modelo experimental, no respuesta con PBS, respuesta con genes conectados medulares y respuesta algo mejor con células mesenquimales verificadas. Es decir, podríamos llegar a intuir que si esto se viera en el modelo humano, ambos grupos de tratamiento de conectado medular y las mesenquimales verificadas tendrían efecto diabético con una cierta relación dosis-respuesta, menor dosis, mayor dosis. Esto sería un poco la conclusión en que nos encontramos. En este mismo paper, lo que se ve es que además, valorando el contenido de aminoglicanos, se comportan de manera simétrica. Más purificación celular, más contenidos de aminoglicanos, menos cantidad celular, y esto sería la regeneración autóctona del paciente, sería la propiedad endógena del animal. Esto sería, digamos, lo poco que hoy en día hay de evidencia en cuanto al uso de células neuronales. La verdad es que la industria se ha volcado a fabricar kits, centrífugas, ponerlo al alcance de los prescriptores con diferentes tipos de instrumental. O sea, no sé si sois conscientes de ello. Entonces, nuestra apuesta interna es que, bueno, no solamente la tecnología, sino que es asegurar, primero, que el producto es seguro, tener una técnica reproducible, tener una técnica estandarizada, asegurar que no hay la propiedad exquisita, que no hay problemas con las enfermedades transmisibles, y después cuantificar, este es uno de los primeros programas que hicimos, cuantificar qué ponemos, cuántas plaquetas, cuántos bloquecitos, y en el caso de la médula ósea, cuantificamos cuántos progenitores de mesenquimales ponemos, y así entendemos que se puede llegar a investigar desde el punto de vista bioclínico cuál es el potencial terapéutico de cualquier producto de este entorno. Entonces el tercer paso sería, bueno, hemos ido de más simple, plaquetas en cuanto a la negocio, y ahora vamos a lo que es ya más complejo, que son los productos de terapia avanzada. En este caso yo estoy seleccionando lo que se tiene que ver con la locomotora. Como he dicho antes, los productos de terapia avanzada son medicamentos y son producto, en este caso concreto, de la expansión, de la producción ex vivo de células mesenquimales. También, como repito, las células mesenquimales son capaces de dar lugar a una progenie que mantiene todo lo que sería el tejido conectivo estromal, cartílagos, células adiposas, hueso, celular. Se las ven también con posibilidades de generar neuronas o células derivadas de la endoderma. Pero como podéis ver, está con fechas discontinuas porque no hay una evidencia sólida. Muchas veces hay experimentos que parece ser que dan esta información, pero después se detecta que son generados por fenómenos de fusión celular o incluso artefactos. En ese sentido, nos interesan las células porque son capaces de diferenciarse a los tejidos que son críticos en el aparato locomotor, pero nos interesan también, y esto es la corriente de conocimiento actual, porque son células que tienen un potencial paracrino diría muy importante para ser modestos. Es una célula que tiene capacidad de estímulo y de regulación de terceras células prácticamente desconocida. Todavía no desconocida en su totalidad. Se está acuñando un poco el concepto de que la célula mesenquimal sería un poco
la capacidad de mantener la homeostasis del organismo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista paraquino se tienen capacidad antiinflamatoria e inmunomoduladoras. O sea, ejercen capacidad antiinflamatoria en toda la cadena de la inflamación y de la inmunoregulación, desde el linfocito T hasta NK, hasta Santa Contemporánea, tocan cada uno de los pasos de la inmunidad. Y esto es muy interesante. Y por otra parte, genera toda una cascada de citoquinas y factores de crecimiento homeostáticos que empezaron a caber en esta página. Con lo cual son hacemos que tienen un interés muy relevante que todavía no ha sido explorado en toda su dimensión. Cada vez creemos, los que trabajamos con las células, que en un modelo autólogo, un modelo de uso de las propias células, cuando las producimos y las introducimos para obtener un efecto diurético, yo diría que la mayor parte del efecto diurético es producto de su capacidad paracrina y muy poco efecto diurético se deriva de su integración en el tejido y diferenciación. O sea, cada vez estamos convencidos de ello. Total que con los mesenquimales hemos ido generando toda una serie de productos. Me concentraré estrictamente en este, que es un medicamento de terapias avanzadas, que son células mesenquimales producidas en laboratorio para uso en artrosis crónica y lesiones de menisco. Sería lo que creo que más se adapta a lo que estamos hablando. Entonces, aquí como sabéis que la artrosis crónica nos tiene una prevalencia en población general de 1,5% aproximadamente. O sea, de cualquier persona, de 100 personas con las que veis en la calle, 1,5 tiene artrosis sintomática, y si vais a los 60 años para arriba, el 20% tiene artrosis sintomática severa. O sea, estamos hablando de una prevalencia importantísima. Entonces, muchas instituciones y muchos laboratorios están intentando encontrar un poco el santo grial lo que sería el tratamiento de la artrosis. Con esta indicación, hace ya 2 años acabamos el primer ensayo clínico en artrosis, grado 2-3 de Cangren. Ha sido muy interesante porque en el ensayo clínico pudimos ver que inyectando 40 millones de células mesenquimales intraarticulares, este ensayo fue desencadenado por todas las experiencias en modelos animales, en oveja y incluso en caballo, pudimos ver que en este piloto, que es el ensayo fase 1-2A, pudimos ver que los pacientes mejoraban la inflamación, mejoraban el dolor, mejoraban la capacidad de respuesta al ejercicio deportivo, y en la resonancia pudimos ver cosas que inducen a pensar que existe un cierto grado de regeneración articular. Esto fue el contenido de la experiencia piloto. Después de esta experiencia piloto y este antiguo, empezamos a hacer tratamientos compasivos paciente a paciente. Aquí había 12, en este momento llevamos casi 80 pacientes tratados además del ensayo clínico con células mesenquimales. Y hay 80 porque se está dando un fenómeno de boca a oreja en que los pacientes lo explican y piden el tratamiento. El tratamiento está yendo bien, o sea, como corresponde a lo que decía antes, las células mesenquimales se muestran como potentes antiinflamatorios y con respuestas que muchas veces superan una sola dosis con un año de evolución. Es decir, tenemos pacientes que incluso durante los años de evolución que dicen, ¿por qué me pone otra dosis? Que me como muy bien. Incluso tenemos algún escalador que no podía escalar, volvió a escalar y cuando ya pidió la otra rodilla. O sea, que están... Yo quiero que en este momento, a falta de un ensayo de fase 3, que necesitaría inversiones con más de 6 ceros, a falta de fase 3, tendríamos a creer que el producto es eficaz en el tratamiento de artropatías de nivel intermedio. La de grado 4, la realidad de las cosas diría que es un avance del 50%. Pero 2-3, ese sería el gran ideal
para el uso de CO2 mesenquimales. Digo cualquier de los tres, yo soy hematólogo, pero es lo que a mí me explica. Ya acabando, esto es la parte más válida. Decir lo que decíamos antes a nivel, digamos, de definiciones, a nivel legal, a nivel regulatorio, el plasma con plaquetas desde hace un poco más de un año ha sido designado como medicamento. Un medicamento para atender a necesidades especiales. No se ha regulado tan exhaustivamente como un medicamento de terapia avanzada. Lo que pide la agencia de medicamento es que se asegure la calidad, trazabilidad y cierto grado de eficacia, que se hagan todos los test adecuados. Y ahora estamos pendientes, y bueno, hecho este informe, estamos pendientes que salga un informe en el que la agencia de medicamentos precisamente dará una lista de indicaciones en que la relación riesgo-beneficio es favorable. Estamos esperando esto, pero de entrada, en el plasma rico en plaquetas se sigue utilizando masivamente. No ha parado la investigación en la mayor parte de centros privados y un poquito en algún centro público. En cuanto al control de médula ósea, tiene una personalidad doble desde el punto de vista regulatorio. Si se utiliza para una función esencial, es decir, control de médula ósea para la generación de hueso, estaría dentro del Real Decreto de Tejidos, que además fue anulado y cambiado. Este es el Real Decreto anterior. No sé si sabéis que se anuló el Real Decreto de Tejidos del año 2006 y fue renovado en una semana por el gobierno. Bueno, cosas de tipo regulatorio y político. Pero en principio, para uso en hueso es un tejido, y para uso en una móvil esencial se considera medicamento. Entonces ahora estamos en un momento de discusión en que apareció un decreto regulando toda esta situación y abrió la puerta a que las indicaciones que se estuviera usando de manera continuada pudiera ser medicamentos consolidados. Entonces, los centros que estamos trabajando ahora, ya se ha hecho este paso de presentar una intención de solicitud de autorización para seguir en el banco regulatorio. De todas maneras, paralelamente estamos discutiendo si es un medicamento, en qué sector debe ponerse, medicamento de avanzado o medicamento de uso especial como sería plasma con plaquetas. Ponerlo como área avanzada es casi matar un mosquito a cañonazos. Es un entorno regulatorio sobredimensionado para una actividad que es, desde el punto de vista técnico, no es tan importante como sería el medicamento de avanzada. Es decir, y esta es la última diapositiva, esto se mueve en un contexto de medicina regenerativa. Intentamos utilizar los mecanismos biológicos del organismo para producir la reparación de los tejidos y órganos, y esperemos que esto sea una de las piezas más del puzzle de la medicina regenerativa en el que podríamos estar hablando, porque hoy en día estamos hablando de miles de especialidades diferentes, estamos hablando de alianzas de medicina regenerativa, estamos hablando de prácticamente inversiones importantísimas para cualquier tejido del organismo. Entonces, es un momento en que el auge y la investigación en ese entorno cada vez es más importante. Y nada más, esto es el equipo de Celia, hay gente que ya no está, porque hemos ido grabando doctorandos y personas que han encontrado incluso algunas aventuras profesionales muy interesantes, y muchas gracias por vuestra atención. La semana pasada estuvimos en Oviedo, en el Congreso de la Sociedad Española de Paraplegia, y el grupo del hospital, el cirujano plástico y una hematóloga que no recuerdo su nombre, nos presentaron un poco su experiencia en las úlceras por presión en el lesionado medular. Llevan años y tienen una casuística, pues igual más de 80 pacientes, y empezaron usando, en algunos pacientes hacían PRP, en otros concentrado de médula, y ahora parece que usan el concentrado de médula con el gel de PRP porque les mantiene mejor. Lo que pasa es que siempre lo usan en la cirugía.
y cuando hablaban de resultados hablaban de menos recidiva de estas úlceras, explicaban un poco el método de la sala blanca, cómo lo organizan todo, y de hecho ellos no operan ya a nadie que no le pongan todo esto. Entonces a la hora de comparar con qué pasa si solo los operas y no pones nada, era un poco difícil de saber el resultado. Pero lo interesante sería en pacientes que no vayan a cirugía, que nos adelante, que te ahorre la cirugía, ¿no? O por lo menos ver si funciona antes de tener que llegar a cirugía, poder usar... Sé que en otras úlceras se hace, pero las úlceras por lesión medular nosotros aquí... No, la verdad, la experiencia tenemos escasísima. Sé que el año pasado hubo dos casos en Vallejo en que se puso gel de maquetas y realmente funcionó muy bien. O sea, realmente las veces era igual a 2 porque no tenemos demanda, pero yo tengo que creer que el gel de maquetas positivo sería efectivo. El concentrado medular aportaría progenitores mesenquimales. De hecho, la dermis se quiere mesenquimal. Entonces, seguramente sería una capa noticia muy específica. No sé si llegaría a integrarse las células, pero seguramente habría un crosstalk entre las células de la dermis, que yo creo que es la gran parte del problema de las úlceras, ¿no? Que la falta de regeneración dérmica, ¿no? También el Oviedo es un equipo muy interesante, el Oviedo, del Banco de Sangre de allá. Llevan como 10 años dedicándose a fabricar piel artificial, no sé si lo sabéis esto. Y ya han hecho un compuesto de piel artificial que igual utilizan en cuanto a la piel. Piel artificial, fabricando dermis y piedras. Creo que en concreto lo que explicaban era era esto, más la cirugía habitual que hace el cirujano plástico del colgajo y tal, pero en la misma intervención hace el desviamiento, la limpieza, coloca todo esto y luego continúa con su cirugía de cubrir el colgajo. Yo lo que he visto, lo que he encontrado así, digamos, fácilmente, es no quirúrgico, es sobre tratamientos no quirúrgicos. Esto, la idea sería eso, que Santa Creu de Vigo hicieron una temporada, algunos de nuestros se lo hicieron y después como que ya se acabó porque no... El único problema logístico es que en estas úlceras por decúbito muchas veces el paciente está séptico. Entonces es la contaminación que tienes del producto, es lo que te dificulta muchas veces yo el les poderlo... pregunté acerca de eso porque la mayoría de estas úlceras están colonizadas. Entonces, que hacían algo especial, diferente, y me dijeron que no, que hacen la profilaxis quirúrgica porque tanto aquí como allí la mayoría de los pacientes entran a cirugía plástica y sabemos que están colonizados y haces una profilaxis. Y ellos comentaban que no hacen nada especial de tratarlos, pero yo pensaba que igual sí, porque si no igual esto no... Bueno, porque ellos recortan lo que está esfacelado, teóricamente lo que hay debajo estará no contaminado, mientras que las que no recortas tienes ahí unos milímetros que debe estar bien dicho. Y que en Vigo hicieron hace 2 años, muchos pacientes eran muy contentos, pero después desapareció del mapa. No sé si va a ser algún grupo, si no sé ni tu país, si ellos mismos se hacen que jugaban. A Vic. Pero aquí yo recuerdo hace unos 6 o 7 años que también hubo un intento de... Sí, el doctor Samper creo que hizo un intento yo sé que siempre quiera, pero creo que no se llegó a llegó, sí. Pero no sé, yo creo que habría que... Desde el punto de vista técnico, entre nosotros, entre la unidad de aquí y nosotros, podemos, esto es asequible. Sí. Desde el punto de vista regulatorio, el plan de reglas no hay ningún problema. Entiendo que con este entorno regulatorio actual, para aplicar el método neural, debemos pedir restricción caso a caso. Sería compasiva. Sí. Pero es fácil, como lo demás, ¿no? Porque ahora lo puedo hacer por internet y a Pero lo mejor... son 3 días, ¿no? Por eso, No plantea mayor problema. Antes sí que tenías que esperar que te contestaran. Uno tiene que creer que si pones una base con los recursos tienen cierta capacidad antisèptica, pero bueno, esto es teórico. I tot això ho veig, tu? Ho pagues tu. Ho pagues tu. No, ara la conversió és agafar-lo. Primer quan era científico-tècnica m'ha encantat, ara està agafant una tendència. Perquè això era molt car, jo recordo, perquè això vam estar parlant, no? Una altra cosa és l'obtenció a nivell de producte a nivell medular,
que evidentment és molt més car. No? Sí, Però vaja, el PRP estan parlant De què? d'aquestes però els coses. aprovats són 250 euros per Això és com un hialurònic. a precio de coste, és com un hialurònic. I el costat de dòlar són 1.100 euros. O sigui, més l'extracció que dura, és que ara la tenim molt afinada i són des que es lo passi al quiròfan són 40 minuts. Y la prestación propiamente dicha son poca. Sí, allí nos enseñaron exactamente del dinero que costaba desde que entraba hasta que salía, lo tenían todo. Ahora no me acuerdo los números, pero no era una cosa... No, sí, es que el hecho de que cueste 1.100 euros hace que, digamos, sea muy apetitoso el uso. Sí, eso está visible. El medicamento de avanzada cuesta 7 veces más, pagando 7.000 euros. Perdona, Sí, 7.000. el de Las expandidas. Bueno, ja, i tu que vulguis, no? Però una mica està saber, perquè això del PRP aquest que dieu i tal, a l'ATM, tot aquest que veu, tot l'utilitzen aquestes. Sí, el que passa que és el que comenta ell, que s'ha fet al revés. La gent s'hi ha llançat ho ha fet i ara s'ha d'anar constatant l'evidència, que funciona o no funciona. Sí, en aquest cas s'ha començat la casa pel teulat. El marc regulatori ara ens agrada més ara que abans, perquè hi ha unes normes del joc que s'adapten a la nostra estratègia clàssica de sempre, la estabilitat, seguretat, la defensiva, etc. I nosaltres estem molt adaptats a aquesta marc regulatori. Es pot dissenyar un protocol per les úlceres de Covid d'aquest tipus de malalts, es pot. Tècnicament és molt fàcil. Sí, és dels espòlios és una artrosi, és un mal Que hi ha molts que diuen que s'han posat factors de creixement, el senyor explica això, i que ha millorat tant, però fan això, una millora d'uns mesos i després... Bueno, y hemos inventarnos algo, ¿no? Y después hacemos la recolecta de sangre, ¿no? Vamos, mes que ve. Pues como haremos una reunión, pensaba el año que viene montamos algo así un poco en plan... Perquè Oviedo, em queda un dubte, amb les úlceres aquestes de Covid, jo sempre tinc el dubte, van renovant el gel, és a dir, posen el gel en la úlcera i el van renovant o el... No, era en el acto que... En l'acte que el recortan, el tratamiento de sutura... De hecho, además, durante la mañana hacen todo el proceso en la sala blanca y tal, y las operan siempre a la tarde, y entonces tienen todo el producto para de todas maneras, él no tiene ningún prospectivo, pero enseñaron sí que un comparativo, o sea, es una impresión subjetiva que les van mejor, pero cuando enseñaron el estudio, que claro, tampoco es prospectivo con sus limitaciones, las diferencias no eran tan importantes entre los que lo habían utilizado y el cano. Pero la percepción subjetiva sí que era muy buena, pero tampoc era cap prospectiu per dir a veure si tira millor o no. Pero, claro, aquellos ya iban al quirófano, pero lo interesante es ver, aquellos Si te ahorras está un año esperando para que lo tengas ¿Y quién? ¿Del hospital creando bien? Sí. Esto en Oviedo llevan años y... Pero en un hospital público. Pero lo lleva, bueno, ahí hay una unidad de rehabilitación donde hay unas camas de medulares y el servicio de cirugía plástica y de hematología pues llevan años porque, bueno, estuvieron hablando de cómo surgió todo aquello y tal. Y no es la primera vez que sí, llevan tiempo. Bueno, pues... Bueno, y por muchísimas gracias.